Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar del dinero que tienen los equipos disponibles de cara a esta agencia libre, porque este viernes a las 12 de la noche hora de España empezará la agencia libre. Todos sabemos que en teoría es ese momento en el que se puede empezar a negociar y los contratos no se hacen oficiales hasta el 6 o 7 de julio. La realidad es que a las 12 y un minuto Sams y Watch estarán diciendo los fichajes que ya se han negociado y por eso creo que es interesante que todos os hagáis una idea de qué equipos tienen qué dinero. Vamos a hablar de los equipos con margen salarial, pero también quiero hablar de qué parece que va a tener cada equipo a nivel de excepciones de mid-level también. Por cierto, os recuerdo que a partir de ahora, desde ayer, estoy haciendo una miniserie de shorts, TikToks, Reels, Instagram, hablando un poco de diferentes cuestiones financieras de la NBA, así que poco a poco iré desglosando estos términos. Pero bueno, aquí vamos a hablar de qué equipos tienen la excepción de mid-level sobre el impuesto de lujo, la de aquellos que tienen la de mid-level sobre el margen salarial, aquellos que tienen margen salarial directamente y qué equipos no tienen nada. Y vamos a ir de menos a más porque creo que es más interesante dejar para el final los equipos más potentes y bueno, creo que esto os puede ayudar a que os hagáis una idea de qué equipos pueden fichar a James Harden, Fred VanVleet, Chris Middleton, Kyle Kuzma, los jugadores potentes, y qué equipos pueden ir a por esos Bruce Brown, Donte DiVincenzo, tal vez Grant Williams, esos jugadores más de un rango mid-level. Empezamos por abajo, como decía, y bueno, suscribiros, dadle a like, comentadme abajo todo eso. Empezamos por debajo, como decía, y hay 5 equipos que actualmente proyectan a ser equipos sobre el segundo tax apron. De hecho, sobre el primer tax apron ya pierdes tu mid-level y en consecuencia no van a tener ni siquiera la mid-level de 5 millones de dólares para equipos sobre el impuesto de lujo. Esos son los Golden State Warriors, los Clippers, los Miami Heat, los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns. Cabe la posibilidad de que haya modificaciones. Con Phoenix no va a cambiar nada, con Golden State tampoco, aun si no renovaran a Draymond Green siguen siendo un equipo que no va a tener margen en absoluto, y con los Clippers tampoco. En el caso de Miami, si mueve a Kyle Lowry, liberan mucho salario y al final pierden o a Max Strus o a Gabe Vincent, ¿cabe alguna posibilidad de que puedan tener disponible algo? Es muy poco probable. Y en el caso de los Bucks, si pierden tanto a Chris Middleton como a Brook López, tendrían algo de dinero, pero aún así creo que probablemente tendrían solo la mid-level de 12,2 millones de dólares, o sea que no creo que sea algo que les interese. Y esto son proyecciones, estamos esperando como mínimo que renueve a Brook López y probablemente a Chris Middleton. Así que sí, de entrada los Bucks no van a tener ni siquiera esa mid-level de 5 millones de dólares disponibles. Vamos ahora a esos equipos que en un principio deberían tener la mid-level de 5 millones de dólares, la de aquellos equipos que están por encima del impuesto de lujo y al mismo tiempo por debajo de ese primer tax apron y podrían llegar a utilizar esos 5 millones de dólares antes de llegar al segundo tax apron, ¿no? Que es esa cifra de 182,5 millones de dólares. He de decir que esto lo he sacado de una página web de Spotrac, que es una web que yo utilizo muchísimo y que funciona de maravilla, pero aquí hay un error porque en primer lugar tienen a los Atlanta Hawks y después del intercambio John Collins no son un equipo de mid-level de equipo sobre impuesto de lujo, tendrán las siguientes, así que los mencionaremos después, pero los otros equipos que sí que podrían en un principio ser capaces de utilizar esos 5 millones de dólares son los Boston Celtics, los Brooklyn Nets, los Denver Nuggets, los Angeles Lakers, los New Orleans Pelicans y los Philadelphia 76ers. De entre estos, el caso de Filadelfia dependerá de James Harden, si al final pierden a Harden tendrán la mid-level completa, no les vale la pena. En el caso de los Lakers hay un margen muy variado, mucho depende de si renueva a D'Angelo Russell o no, de cuánto dediquen a Rui Hachimura, cuánto dediquen a Austin Reeves, que habrá la posibilidad también de que tengan la mid-level de 12 millones de dólares, pero en un principio es posible que acaben en este rango más bien. En el caso de los Celtics depende de si Grant Williams o no Grant Williams. Si retiene a Grant Williams, desde luego no va a tener nada. Lo más probable es que lo acaben perdiendo y en ese caso sí que tengan esa mid-level. El caso de los Nets dependerá un poco también de Cameron Johnson y de si sueltan algo de salario, pero es muy posible que acaben aquí. Y bueno, los Pelicans sospecho que sí que van a estar aquí. Estos equipos, eso, no es que vayan a tener muchísima potencia económica, pero frente a la mínima del veterano, como mínimo pueden ofrecer 5 millones de dólares. No es un salto muy grande, la verdad, pero bueno, es una posibilidad y un pequeño refuerzo que podrían hacer si están compitiendo con otros equipos que tal vez solo tengan la mínima disponible, como puede ser los Suns o los Bucks, por ejemplo. Vamos ahora a hablar de los equipos que tendrán esa mid-level de 12,2 millones de dólares, que es ese rango donde ya se pueden hacer bastantes fichajes potentes, ese contrato puede durar hasta 4 años, escala bastante, ya son cifras mayores. Y para empezar, como decía, Atlanta está ya totalmente. En el momento que intercambiaron a John Collins por Rudy Gay y bajaron unos 19 millones de dólares su salario, sí que pueden dedicar 12,2 millones de dólares a un jugador. Posiblemente se ofrezca un contrato de un año, dada la situación del equipo y lo baratos que quieren ser en vistas a pagar la de Dejounte Murray dentro de un año, empezar las extensiones de Onyeka Okongwu, Saddiq Bey, posiblemente prepararse para Jaylen Brown si es que no firma una extensión con Boston, aunque creo que la firmará.
Pero eso, Atlanta podríamos considerarlo un equipo aquí, y aquí tenemos el grupo más grande de todos, porque aparte de Atlanta hay otros 10 equipos, en total 11, que en un principio, en base a las cábalas que han hecho desde Spotrac y con las que coincido bastante, deberían tener esa mid-level de 12,4 millones de dólares disponibles. Es verdad, subió un poquillo más. Y esos equipos son los Charlotte Hornets. ¿Por qué están aquí los Hornets? Por la agencia libre PU Washington, y por todos sabemos que le van a pagar a Miles Bridges. En el caso de no pagarle a Miles Bridges, tal vez podrían tener algo de margen salarial, pero no demasiado. Si retienen a PU Washington y además le pagan a Bridges, son un equipo con la mid-level de 12,4 millones. Los Bulls están en esta misma situación también. A menos que Vucevic se lleve una auténtica fortuna, o Kobe White o Ayo Sumu les hagan muy caros, deberían estar aquí. No creo que vayan a superar este rango y ser un equipo de impuesto de lujo, y más con su nivel competitivo, pero no van a ser un equipo con margen salarial tampoco. Los Caps también están aquí, tendrán que invertir esto en conseguir un buen alero defensivo, es lo que más necesitan. Dallas en un principio debería estar aquí. Es verdad que si perdieran a Kyrie Irving sin más, podrían ser hasta un equipo de margen salarial, pero solo unos, creo que 20 y algo millones de dólares de margen si no renovaran a ninguno de sus agentes libres. No tiene sentido. Si le pagan a Kyrie Irving y llega a un acuerdo en el que no cobra un máximo absoluto, deberían llegar a este rango de los 12,4 millones de dólares. Y aún si lo fichan por un máximo, creo que podrían pagarle esto, pero ya estarían muy limitados y tal vez no les dé para rellenar la plantilla. Estarán un poco en ese equilibrio complicado. Los Grizzlies también van a estar aquí, no lo tienen nada fácil para aliviar salarios, pero al mismo tiempo esta mid-level puede ser útil para ellos. Los Timberwolves están en este rango totalmente, aún si cortan a Taurean Prince, que es algo que aún no han decidido y no creo que vayan a hacer, van a estar aquí. Después de renovar con Nash Reed están bastante aferrados a esta posición y creo que en general lo han hecho bien. Los Knicks también están aquí. Es verdad que todavía no sabemos qué va a pasar con Josh Hart, si va a rechazar su año de contrato para la próxima temporada y va a ser agente libre, y probablemente en ese caso tendrán que pagarle más para mantenerlo, pero en un principio, después de cortar a Derrick Rose, es muy probable que tengan este margen disponible. Tal vez consigan un tercer jugador de Villanova y le paguen a Donte DiVincenzo, aparte de retener a Josh Hart y tener a Jalen Brunson, no sería raro, pero sí, New York puede hacer un refuerzo interesante con esto. Portland en un principio está aquí, pero también dependerá mucho del precio, sobre todo de Jerami Grant, porque si Jerami Grant sale muy caro, puede que acaben siendo un equipo de impuesto de lujo, pero bueno, en un principio deberían tener esos 12,4 millones de dólares disponibles, a menos que Grant y Matisse Thybulle sean muy caros, y no creo que vaya a pasar. Los Raptors van a estar por aquí, creo que Jakob Poeltl va a ser muy caro, puede que cobre unos 20 millones de dólares más o menos, aún así deberían estar por aquí. Y Washington, después de comerse el contrato de Jordan Poole y un par de contratos más, va a ser un equipo en este rango, no va a tener margen salarial, ya lo han invertido en algunos de los movimientos que han hecho, pero bueno, creo que está en una posición cómoda y puede que ni siquiera tengan que utilizar esta mid-level, porque de hecho creo que tienen ya 16 jugadores en plantilla. Y ya para acabar el vídeo vamos a hablar de esos equipos que tienen margen salarial real y pueden hacer fichajes potentes. Aquí el único que podría al final darle una vuelta a la situación y no estar en este rango, por cierto, esto es previo al intercambio de John Collins, perdón. Los Utah Jazz ya no son un equipo de margen salarial, será un equipo de la mid-level de 12,4 millones de dólares, a menos que Jordan Clarkson, que si no me equivoco mañana tiene que tomar una decisión, rechace su contrato y no renueve con los Jazz. En caso de que no renueve con los Jazz, tendrá unos 12 millones de dólares disponibles en margen, que no es gran cosa tampoco. Si toma su opción o si la rechaza y renueva, que es lo más probable, será un equipo sobre el límite salarial, pero lejos del impuesto del lujo. O sea que aparte de los Utah Jazz tenemos 7 equipos que sí que deberían tener dinero. De entre ellos Sacramento, si ve que la cosa no tiene mucho sentido, que el mercado está seco, que no tienen ninguna posibilidad de conseguir un gran agente libre, puede redirigir sus esfuerzos a renovar a Harrison Barnes y hacer algo en torno a Domantas Sabonis, una renegociación de contrato y una extensión, pero en un principio podrían generar hasta, bueno, bastante dinero. Pero vamos a ir de abajo arriba. Los Thunder, después de comerse a Davis Bertans, solo tienen unos 16,6 millones de dólares de margen hasta llegar a ese límite salarial. Puede que haga un fichaje, puede que se coma un contrato, habrá que verlo, pero desde luego no va a ser un equipo potentísimo. Pero alguien como Grant Williams, por ejemplo, no es imposible en absoluto con ese dinero. Los Magic sí que tienen casi 24 millones de dólares. No tengo ni idea de por dónde van a tirar. Se ha hablado mucho de que vayan a por un base, pero después de seleccionar a Anthony Black con el pick número 6, no sé por dónde tirarán, la verdad, pero bueno, 24 millones de dólares es suficiente para hacer un fichaje bastante potente. Detroit, aún después de tomar ese año de contrato de Alec Burks por unos 10,5 millones de dólares, tiene 30 millones disponibles, pueden hacer un fichaje potente o fichar un par de jugadores por unos 15 millones de dólares en salario, y les vendría muy bien conseguir algo más de tiro en un equipo que está falto de eso, y aún más después de seleccionar con el
el pick número 5 a Ausar Thompson. O sea que supongo que buscarán tiradores con esos 30 millones de dólares. Los Pacers creo que solo tienen un hueco libre en la plantilla y tienen 32,2 millones de dólares. O sea que pueden hacer una oferta muy grande a por un jugador, o tal vez puedan intentar comerse algún salario por algún otro lado y que algún equipo con ganas de ahorrar descargue dinero en Indiana y al mismo tiempo llevarse algo de valor. Habrá que verlo, pero eso, tiene la posibilidad de ofrecer 32,2 millones de dólares a algún agente libre. Se habla mucho de la posibilidad de que intercambien por DeAndre Hunter, por ejemplo, y le ahorren aún más dinero a Atlanta. Los Sacramento Kings tienen hasta 35,6 millones de dólares en margen. Esto sería si dejaran ir a Trey Lyles y a Harrison Barnes. Creo que a Trey Lyles probablemente lo mantengan y manteniendo su cap hold tendrán más bien unos 30 millones de dólares de margen, suficiente para hacer un fichaje bastante potente y desde luego supongo que es lo que buscan tras dedicar su pick 24 a librarse el contrato de Richard Holmes. San Antonio tiene 38,6 millones de dólares en margen, no tengo ni idea de lo que van a hacer, tal vez vayan a por algún agente libre para intentar acompañar a Víctor Wembanyama, Jeremy Sohan y compañía y empezar a ser competitivos pronto, tal vez ayuden a un equipo como Miami a descargar el salario de Kyle Lowry, no lo sé todavía. Los Jazz, como decía, ya no están aquí. Y por último, Houston Rockets tienen una auténtica fortuna. Proyectan a tener esos 61 millones de dólares. Las últimas actualizaciones eran más bien de unos 59,7 millones de dólares en margen. Es una barbaridad de dinero. El equipo está bastante cargado a nivel de profundidad en la plantilla. O sea que podrían hacer alguna oferta de 40 millones, sobrepagar a una auténtica barbaridad a algún jugador, aunque sea con un contrato corto. Se habla ahora de Van Vliet por 2 años, 80 millones, por ejemplo. Mientras sea un contrato corto, me parece bien que hagan algo en esa línea, pero tienen mucha munición. Los Houston Rockets van a sobrepagar a alguien y van a robar a un jugador a un precio desorbitado probablemente, pero con la cantidad de dinero que tienen disponible, con Kevin Porter siendo su jugador mejor pagado y cobrando 15 millones, obviamente tienen que aprovechar esta oportunidad porque son claramente el equipo más fuerte de esta agencia libre, porque después de eliminar a los Utah Jazz de la ecuación tienen más de 20 millones de dólares de diferencia con los San Antonio Spurs, que son el segundo equipo con más margen. Y nada, con esto hemos acabado con este vídeo. Simplemente quería haceros un repaso de cuál es la situación de los diferentes equipos de cara a esta agencia libre que empezará en un par de días, a ver qué fichajes vemos, a ver qué renovaciones vemos. Tengo muchas ganas de que empiece, por supuesto estar en directo para verlo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.